Bueno, ahí estamos ya grabando entonces. Después de haber tomado lista y haber resuelto algunas dudas, vamos con esto que le estaba comentando recién. En el texto de la materia, nosotros trabajamos, eh, digamos, un modelo de código, unas ciertas reglas sintácticas eh, que son más o menos universales en nuestro lenguaje virtual llamado pseudocódigo, que se llama pseudocódigo justamente porque no es código real, no es código de un lenguaje en particular, sino que es un pseudocódigo. Y pseudocódigo uno puede escribir en cualquier idioma. Yo puedo escribir un pseudocódigo en inglés, o en francés, o en italiano, ¿sí? O en castellano. Porque lo que uno hace en el pseudocódigo es especificar las instrucciones que después va a traducir en un lenguaje de verdad como Visual Basic, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, en el TID, si ustedes tuvieran que resolver este ejercicio número 1 de la guía de ejercicio que les he dejado y que vamos a hacer ahora lo vamos a resolver. En el TID, probablemente lo resolvería de una manera muy parecida a la que vamos a implementar nosotros usando el CEINT, solo que en el TID al principio tendrían definida la interfaz, es decir, les enseñamos en el TID a especificar de manera textual qué es lo que dice la pantallita que implementaría este programa, ¿sí? Y después se escribe la lógica propiamente dicha del evento clic, en este caso sobre el botón clasificar. ¿Mm? O sea que escrito de manera textual, como estaría indicado en el TID, lo único que no tiene el CEINT es la definición de la interfaz. En este caso, esa definición de la interfaz eh, sería simplemente nombrar los objetos activos de la pantalla, ¿sí? Especificar que la pantalla, que es de clasificación de números, inicio pantalla, fin pantalla, y en el medio los objetos que le componen. En este caso, a esta pantalla le componen 6 elementos. Este texto que se lee acá arriba es un elemento de la pantalla, es un label, ¿sí? Una etiqueta. La palabra número también es una etiqueta y la palabra resultado también es una etiqueta. Pero son adornos en la pantalla, ¿sí? Es decir, son muy importantes porque le permiten al usuario saber de qué se trata la pantalla y qué espero de él en cada lugar, pero no son elementos con los que yo, programador, vaya a interactuar. Desde mi programa, desde mi código, yo no voy a hacer que la palabra resultado cambie y en vez de decir resultado diga, qué sé yo, salida. ¿Está bien? Ni voy a modificar para que la palabra número tenga acento o no tenga acento. Eso no lo voy a hacer desde mi código. Desde mi código lo único que voy a hacer es que una vez que el usuario ingresó acá el número y yo aprieto el botón clasificar, aparezca acá la palabra positivo o negativo. ¿Se comprende? Entonces, ¿cuáles de los 6 elementos que tiene esta pantalla son los que yo voy a declarar? Aquellos con los que voy a interactuar desde mi código. En este caso serían la caja de texto, el botón, porque es el que hay que hacerle clic, y esta etiqueta que está señalada como una línea, que es a donde voy a escribir el resultado. Eso es lo que se describe como contenido de la pantalla, ¿sí? Entonces, en ese caso, nuestra definición del formulario diría así. Formulario de, qué sé yo, FRM, se les da un nombre, para clasificar número, ¿sí? Ese formulario termina, como cualquier estructura de las que estamos creando, con fin formulario. Leen lo que estoy escribiendo, pues sale en gris, pero no le puedo cambiar el color. Y el contenido, toda estructura tiene un inicio, ¿sí? Y tiene un final. Y están alineados, ¿ven? La F de formulario con la F de fin formulario están a la misma altura. Y todo el contenido va un cachito más adentro, ¿sí? Lo que se llama indentación. Entonces ahí se detalla cuáles son los objetos que esa pantalla tiene.
la que estábamos viendo es una pantalla, como dije, que tiene tres objetos. Una caja de texto, un botón de comando y una etiqueta, que es esta línea. ¿Sí? Entonces la caja de texto sirve para ingresar un número, así que voy a tener una caja de texto, ¿sí? Se va a llamar txt número. Voy a tener también un botón de comando que podrá llamarse btn clasificar. ¿Por qué? Porque es lo que dice el rótulo visible del botón, entonces siempre se le pone tres letras, se estila, no es necesario hacerlo, pero se estila ponerle tres letras antes del nombre lógico que tiene ese objeto para que identifiquen el tipo de objeto. Entonces cuando yo estoy mirando un código de programación y veo que dice btn clasificar, sé que ese nombre de objeto se está refiriendo a un botón de comando, porque dice btn al principio. Lo mismo con las cajas de texto, le ponemos txt. ¿Sí? Y finalmente hay una etiqueta en la que voy a mostrar el resultado, ¿sí? Que se llama justamente lbl resultado. Se estila ponerle lbl justamente porque es un label, una etiqueta. Esto está explicado en mi TID, tanto en el mío como en el John, los dos. Están nombrados los prefijos que se utilizan habitualmente en el nombre de un objeto GUI. ¿Sí? Estos objetos, esto que están viendo acá, se llama GUI o GUI, le dicen los mexicanos. ¿Qué quiere decir? Interfaz gráfica de usuario. Sí, lo voy a poner acá, en la que ve este código, pero sí. Lo que yo les digo es así, GUI. GUI es en inglés sería Graphical User Interface. ¿Está bien? O sea, interfaz de usuario gráfica. Esto se le pone este nombre y aparece este concepto hace un montón de años. Le quedó el nombre nomás. Pero porque hace muchos, muchos años, antes de que ustedes, o muchos de ustedes hubieran nacido, las computadoras no tenían interfaces gráficas como Windows, mouse, botoncitos y colorcitos, sino que la interfaz de la computadora era literalmente lo que ustedes ven, por ejemplo, acá cuando apretamos para ejecutar este programa, ¿sí? Esto es algo con lo que ustedes ya están familiarizados. ¿Sí? La pantalla entera era esto, o sea, era solamente texto, ¿sí? Habrán visto en alguna película. Entonces, el concepto de interfaz gráfica surge hace, ya les digo, muchos años, junto con la aparición de pantallas capaces de presentar gráficos, ¿sí? Y con la aparición o con el invento de un dispositivo que fue el punto de inflexión en la interfaz entre el hombre y la máquina. ¿Quién me dice cuál fue ese dispositivo? Sí, señor, el mouse. Sí, ¿no? A ver, che, vamos a revisar juntos. Fui yo. A ver, vamos a revisarlo juntos. Mira, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Bueno, entramos acá en biblioteca virtual, programación lógica. Y no, la SP1 es algoritmia computacional elemental. Es algoritmos, tipo de datos, constantes, variables, forma de un pseudocódigo. No sé, ¿a vos lo ves distinto? ¿Es esta tu primera situación profesional o es otra la que ves?
a lo mejor, si logramos identificar dónde está eso, estaría genial que me lo señales, porque como yo moví una unidad y la llevé al fondo, tal vez ha quedado alguna frase acá que refiere a un elemento de esa unidad que yo moví, por lo cual debería entrar y editar yo el TID para que esa frase no esté más. Así que si llegas a... ¿Cómo? Ese, es posible que se me haya escapado. Ya te digo que fue un movimiento bastante grueso el que hice. Recorté enteramente una unidad y la pasé para el fondo. Y después me llevé una herramienta de otra unidad y también me la pasé para el fondo. Bueno, sería genial. Ujú, ujú. Bueno, eso no está en en la situación profesional que yo moví, ¿eh? Así que se ve que hay un error del autor que no detalló mucho. Si les interesa este tema o al que le interese, el libro de programación lógica se fue derivando, fue pasando por varias manos. El primer libro de programación lógica, que era por lo menos 5 veces más gordo que este que tienen ustedes, lo escribimos junto con Erika, lo escribí yo con Erika. Y ahí teníamos un capítulo entero eh, dedicado al tema de interfaces gráficas. Y después el TID fue mutando, era muy grueso, los alumnos nunca lo leían porque era demasiado grande, se fue achicando, lo fueron, viste, reduciendo. Pero no es menor el tema de la consideración de las interfaces gráficas. Lo que pasa es que hoy por hoy, imaginen el contexto, cuando escribimos ese libro, hace casi 20 años. Hace 20 años, las personas que estudiaban la carrera de informática habían nacido hace 40. ¿Se comprende? Porque tenían 20 años, hace 20 años. Entonces no nacieron como ustedes con un celular abajo del brazo, con internet, con interfaces gráficas y pantallas, sino que muchas personas veían, se arrimaban a la computación y había mucho de código por escribir, de interacción, digamos, que no pasaba por lo gráfico. Así que, bueno, hubo que darle como todo un capítulo y una entidad al concepto de interfaz gráfica, que ahora no. Pero de todos modos, más allá de eso, tenemos este espacio, nuestra aula, para plantear todas las dudas, preguntas que tengan. Y además tenemos el grupo en WhatsApp. O sea, acá en el grupo de WhatsApp pueden escribir lo que quieran y cuando quieran, ¿sí? Acá Ignacio mandó un audio, che, permiso, ¿eh? Ah, bueno, no hay problema. Bueno, no hay problema. Creo que ya está en el aula, Ignacio. Este, bueno, yo lo que les decía es, cualquier duda que ustedes tengan, la pueden plantear en el momento que quieran, ¿eh? Yo insisto en esto, se los he dicho desde el primer día. Yo estoy para poder recibir sus inquietudes y atenderlas en la medida de lo posible en tiempo real. Hay veces que no les puedo contestar en el momento, les contesto un poquito más tarde, ¿sí? Ujú. Ajá. Buenísimo. Esto es así, es aprendizaje colaborativo. ¿Mm? Está genial. Es aprendizaje colaborativo, exactamente. Ah, mira, acá estoy leyendo que hay, sí, que hay una duda y yo no la leí. Mal por mí. Pero bueno, son cosas que me pasan también. Eh, Hay como muchos elementos en el medio. eh, Así que si alguna vez me hacen una pregunta y ven que yo no la respondo, insístanme, que a mí no me molesta, ¿eh? Oh, mira todo lo que habían escrito, che, ni lo vi. Bueno, bueno, ya que estoy, lo reviso acá delante de ustedes. Eh,
Perdón, no te entendí. ¿Cómo? Ajá. No, es que, claro, es que son fundamentales, ¿eh? Esos no son errores Pauch, es fundamental, fundamental, porque la manera que uno tiene de aprender en esto es construyendo pedacito por pedacito. Si queda algo medio suelto ahí abajo, sonamos porque es como los cimientos de una casa. Imagínate que no podés tener los cimientos más o menos, porque después la casa se te cae. Por eso yo siempre voy muy despacito al principio. Ustedes van a notar, más o menos dentro de un mes, mes y medio, van a decir qué le pasó al pelado, porque vamos a cambiar considerablemente el ritmo de la clase. Pero al principio súper despacito, porque es la manera de hacer un buen cimiento, una buena base. Así que quiero revisar esto y hacer algún comentario. Germán preguntaba, eh, acá hay una imagen que dice, seleccione la opción válida, tras ejecutar el siguiente código, el programa imprimirá 1129 error. Bueno, fíjense ustedes. Dice, la variable A es de tipo alfanumérica. La variable B es de tipo alfanumérica. Según explica el TID, yo nunca les nombré la palabra alfanumérica. También es una palabra desafortunada, que viene heredada de los albores de la computación, porque los primeros datos, los únicos datos posibles que manejaban las computadoras del año ñaupa, eran datos numéricos, porque tiene sentido computar, entre comillas, computar implica resolver cálculos, entonces tiene sentido computar datos numéricos. Allá te estoy hablando en la Segunda Guerra Mundial, primera computadora, ¿sí? A partir de los desarrollos de Alan Turing y todo eso. Que dicho sea de paso, si no la han visto, se las recomiendo. Hay una película, exactamente, Código Enigma, protagonizada por Cumberbatch, como es el Benedict Cumberbatch, que es el mismo que hace el actor que hace Sherlock, si por ahí lo han visto en Netflix. Bueno, Código Enigma es una película que relata la vida de este hombre, que es, es un prócer, digamos, es el mundo que conocemos no sería como lo conocemos si este hombre no hubiera existido, digamos. Fue el tipo que inventó la computadora, o por lo menos sentó las bases para que luego se desarrollara lo que hoy conocemos como una computadora. Hasta él, hasta que Alan Turing, que era un matemático brillante, no fue contratado por las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, las máquinas que había eran máquinas monopropósito, o sea, servían para una sola cosa. ¿Se dan cuenta? Es decir, había una máquina mecánica que servía para sumar. Entonces, ¿qué hacía la máquina? Sumaba. Y nada más. ¿Sí? Una registradora, ponele, viste en las películas que ponían los números así en una botonera dura y bajaba una palanca, clink, clink, y con eso iban sumando. Bueno, era lo que había. A ver, ni siquiera existía la electrónica como la conocemos hoy. A lo sumo, estaban empezando algunos mínimos elementos de electrónica. Yo creo que estaban ahí próximos a descubrir o a inventar la válvula, que es el primer elemento electrónico, que después, mucho después dio origen al transistor, y que el transistor mucho después dio origen a los circuitos integrados, y así hasta llegar a lo que hoy es una electrónica hipercomprimida. O sea, estamos muy lejos de la conversación que teníamos el otro día sobre computadoras cuánticas y qué sé yo. Creo que fue con ustedes esa charla de las computadoras cuánticas. Así que bueno, imaginen ustedes que en ese contexto de hace un montón de años, la computación computaba números. Entonces, cuando empiezan a enriquecerse los lenguajes de programación, a tener más características y más posibilidades, aparece la posibilidad de que en una variable uno no solamente guarde números, sino que también puede guardar letras. Y entonces por eso es que las variables las distinguían entre las variables numéricas y las variables alfanuméricas, entendiendo por alfanumérico un espacio donde yo podía guardar letra, número, símbolo, cualquier cosa, ¿sí?
codificados en una tabla que se llama tabla ASCII, ¿sí? Que es la tabla donde están codificados todos los caracteres que utilizan las computadoras. ¿Vamos? ¿Se comprende hasta acá? Entonces, le quedó el mote, el nombre de variable de tipo alfanumérica a la variable que contiene una cadena de caracteres. Que eso sí se los expliqué ahí en detalle. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo una variable, una cajita que guarda un número y otra cajita que guarda otro número, yo puedo sumar el contenido de estas dos cajitas, porque son números, ¿sí? Ahora, si una cajita, una variable, contiene una cadena de caracteres, un conjunto de símbolos, una secuencia de símbolos, y la otra también, no puedo hacer operaciones aritméticas entre ellos, ¿ok? Entonces, para responder específicamente a la pregunta que aquí está planteada, que de hecho está bastante groseramente planteada porque la respuesta seguramente correcta para esta pregunta es depende, ¿ok? Pero lo que la pregunta dice es, si yo tengo dos variables que son de tipo alfanumérica, o sea, son de tipo cadena de caracteres, entendamos esto, no son números. Por más que la variable A yo le ponga la cadena formada por el carácter 2, esos no son dos, ¿se entiende? Eso es un carácter. ¿Sí? Es como si fuera una letra lo que hay adentro de A. En vez de haber una letra, hay un numerito. Y con B pasa lo mismo, ¿ok? Entonces, yo no puedo hacer esta suma. ¿Está bien? Porque si yo quiero hacer esta suma, implicaría, ¿sí? Que estuviera tratando a A y a B como si fueran números. Y acá dice que no son números, que son cadenas de caracteres, ¿sí? Entonces, no es que no va a ocurrir, digamos, dependiendo del lenguaje, ¿sí? Dependiendo del lenguaje es la respuesta correcta. Por eso digo que esta pregunta está groseramente planteada. Está muy mal planteada. Me permito ser un poco crítico en exceso. ¿Está bien? Está muy mal planteada esta pregunta. Porque el código que ustedes están viendo acá está en castellano, en pseudocódigo. Es decir, esto no es un lenguaje de programación de verdad. Es un lenguaje de programación de mentira. ¿Está bien? Estamos especificando un programa en castellano, que después va a haber que ir y programarlo en algo de verdad, en un lenguaje de verdad. ¿Ok? Entonces, este mismo código, estos mismos 5 renglones, programados en C, por ejemplo, en lenguaje C, te van a generar un error. La respuesta correcta es la tercera. Programados en lenguaje, qué sé yo, capaz que en Python, te van a generar la respuesta primera, te va a dar 11, porque se va a dar cuenta de que son medio nabo, estás queriendo sumar dos cadenas, te las convierte en número y te lo hace solo el cálculo. O en Visual Basic en realidad. Y programado en, qué sé yo, en algún otro lenguaje, en SQL, por ejemplo, te va a dar 29, que no es 29, es la concatenación, es poner uno al lado del otro los dos caracteres que conforman esas dos cadenas. Entonces, está pésimamente planteada la pregunta. ¿Se entiende? Es decir, eh, qué sé yo qué pensó el profe cuando puso esta pregunta, pero digamos, eh, depende del lenguaje de programación, es el comportamiento que va a tener. ¿Sí? Uno formalmente, yo me inclino, yo supongo que su intención fue considerar que la respuesta correcta es la tercera, que se va a producir un error, porque estoy tratando de sumar dos cosas que no son números. ¿Mm? Perdón, ¿qué me dicen? ¿Que Leandro entró? Ah, correcto. La comilla. Claro, claro, pues, de eso hablamos en la primera clase, ¿eh? Ah, y sí, entiendo. Claro, ¿por qué no? Claro, por las comillas, exactamente. Y la intención del profe cuando hizo este ejercicio era justamente eso, era llamarle la atención al alumno para que se dé cuenta de que no es lo mismo un 2 con comillas que sin comillas.
Exacto. Ujú. Exacto. Exacto. Genial, entonces. Bueno, qué bueno. Ven, pues, solito aprende mejor que conmigo. No hago más falta, viejo. Me voy a tomar mate. Quédense laburando, después me cuentan cómo le fue. Bueno, los felicito, chicos. Era la idea, justamente. Ujú. ¿Y cuál es la segunda imagen? Sí. Ah, acá hay otra, me la comí. Claro, y bueno, es que está emparentado con lo mismo. Acá la intención del docente ha sido esa, ha sido llamarle la atención al alumno para que se pueda dar cuenta la diferencia entre una constante numérica y una constante de cadena. ¿Tá? Genial, bueno, me alegro, qué bueno, es genial, porque uno así va aprendiendo, ¿sí? En esa primera clase, cuando conversamos sobre los tipos de datos, que yo les decía que en el CINT, uno cuando declara una variable acá, lo que pone es definir, por ejemplo, la variable A y luego pone como, y las opciones son como carácter, como entero, como lógico, como real, y hay más opciones, que acá no me las está proponiendo el editor, pero se puede poner, por ejemplo, como número o como cadena, ¿sí? Entonces, si yo pongo como cadena, esa variable que construí es capaz de albergar como valor una cadena de caracteres, que puede ser, por ejemplo, la palabra hola, ¿sí? O puede ser otra cadena, qué sé yo, mucho más extensa, ¿sí? Llena de muchísimos caracteres, puede tener kilómetros, megas, gigas, eso depende del lenguaje también, ¿eh? Estoy exagerando. O puede ser una cadena tan cortita como una letra solita, o puede ser una cadena que incluso sea tan, pero tan chiquitita que no tenga ni un solo eslabón, que es esa, que se llama cadena vacía, que no deja de ser una cadena, solo que no tiene ningún, ningún contenido. Pero es una cadena, es decir, el tipo de dato, esto que dice acá, es lo que define el conjunto de valores que puede tener una variable. ¿Se dan cuenta? Y entonces también puedo tener una cadena de caracteres que acá diga 25. Y no es 25, es 2 5, no 25. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, yo acá le dijera a nuestro amigo Saint que quiero escribir, ¿sí? A más B, como decía el ejemplo, ¿sí? Vamos a crear las dos cadenas para evitar confusiones, ¿sí? Y vamos a hacer que la cadena A valga 25 y la cadena B valga 50. Y digo, quiero que me escriba A más B. Como yo le dije que ambas variables son de tipo cadena, lo que va a interpretar Saint o este lenguaje que estamos usando nosotros es que yo quiero hacer esta operación con cadenas. Lo que pasa es que ese símbolo que yo estoy señalando ahí, ¿qué símbolo es? Alguno que me lo diga en audio. Más, bien. En realidad no es un símbolo más. Ese símbolo, creo que Evan, que fue el que habló, ese símbolo, chicos, es una crucecita. En matemática, la crucecita se usa para representar la operación de adición o de suma o el más. En matemática. Pero ese mismo símbolo en otro contexto significa otra cosa. Capaz que ese símbolo puesto en la puerta del confesionario en la iglesia significa persignate. ¿Está bien? O ese símbolo puesto en, no sé, en la parte de atrás, en el cabo, digamos, de un destornillador, significa que la punta es punta Philip. Así no tengo que dar vuelta el destornillador y mirarle la punta para ver qué tipo de punta tiene.
¿Me entienden lo que digo? Entonces, es un símbolo. ¿Cuál es la semántica? ¿Cuál es el significado del símbolo? Depende de su contexto. Entonces, ese símbolo, cuando hablamos de cadenas, no suma. Lo que hace ese símbolo es concatenar. ¿Qué quiere decir concatenar? Quiere decir, yo tengo dos cadenas, así, 25, y tengo otra cadena 50, ¿sí? ¿Qué es concatenar? Es formar una sola cadena que va a tener estos dos eslabones juntos o continuado por estos otros dos eslabones. O sea, se unen las dos cadenas, ¿sí? El 25 y el 50. Eso es concatenar, que no es sumar, ¿se dan cuenta? Entonces, por supuesto, va a depender, insisto, de lo que el lenguaje permita. Saint permite concatenar cadenas con el signo más. O si no, en general, en la mayor parte de los lenguajes que yo conozco, se concatena con el signo ampersand. Pero depende del lenguaje, porque hay lenguajes donde el signo ampersand se utiliza para realizar una operación lógica, que es el producto lógico, o la función de y, de and. ¿Está bien? Entonces es un quilombo. El tema de los símbolos, de los lenguajes, es un quilombo. Uno tiene que aprender cómo le gusta cada lenguaje, ¿sí? Lo vamos a correr así como está para ver el impacto que produce. ¿Alcanzan a ver lo que pasó? ¿Qué aparece en pantalla? ¿Ven? Lo que habíamos dicho que iba a pasar, porque no estoy haciendo una suma de dos números, estoy haciendo una concatenación de dos cadenas. ¿Se comprende? ¿Y por qué A y B son cadenas? Porque acá dice que son cadenas. Porque yo como programador soy el que las fabriqué a esas dos variables y se me ocurrió declararlas de tipo cadena. ¿Está? Entonces uno dice, pero ¿y si no fueran cadenas, si fueran así, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Ahí sí le sumaría, ahí sí me daría 75 como resultado. Y bueno, primer moco, se lo está señalando acá. El lenguaje de programación, en este caso, Seint, nos está diciendo, viejo, vos me fabricaste dos variables y me juraste por Dios que adentro ibas a guardar cadena. ¿Qué hace queriendo guardar números adentro de una caja que dice cadena? ¿Está bien? ¿Se comprende lo que digo? Entonces, si yo quisiera que este sea un número, acá en vez de cadena tendría que decir número. Y ahí no va a tener problema Saint. Y ahí cuando lo corro el programa, sí me va a mostrar un hermoso 75. ¿Ves? ¿Por qué? Porque son números. No es lo mismo número que cadena. ¿Está comprendido eso, muchachos? Me celebro y me alegro que estando tan avanzados como estamos en la materia, pues ya estamos trabajando con if anidados, haya que haber vuelto para atrás, me alegra, porque insisto que a mí me importa en esto hacer las bases. ¿Está? Es lo más importante para mí. Después ya va a haber tiempo de pisar el acelerador. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Llegó Maxi Carnero. Maxi, no sé si te puse el presente. No te había puesto el presente. Genial. No, se lo puse, me equivoqué. Se lo puse a Nacho. Nacho no vino, ¿no? Nacho Orgañaras. No, no. Bueno. Genial, entonces qué bueno que hayamos vuelto a esto, lo hayamos podido conversar. ¿Sí? Lo mismo pasa, y también les conté yo el mismo ejemplo, lo que pasa, claro, estaban ahí con la cabeza aturdida y eran muy nuevitos el primer día de clase, pero hablamos de esto. Están los videos también por si los quieren revisar. Les conté que en este lenguaje que usamos nosotros y en otros lenguajes más, en todos los lenguajes que yo conozco, existen variables que se llaman variables lógicas o variables booleanas, también se le llama, ¿sí? Por ejemplo, una variable que se llame lindo, ¿está bien? Que es una variable en la que yo voy a guardar si algo es lindo o no. Entonces, si es lindo, la variable va a tener que valer verdadero. Y si no, va a valer falso. Entonces, yo puedo hacer que lindo tome como valor verdadero, ¿sí? O puedo hacer que lindo tome como valor
falso. Fíjense ustedes que la palabra verdadero y la palabra falso están en azul y en negrita. Y la palabra lindo, que es el nombre de mi variable, está en negro y sin negrita. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Ustedes ya lo deben haber intuido esto hasta acá. Y tuvimos una conversación sobre este asunto el otro día, al final de la clase. Creo que con Evan que pasó. Las variables que están, las palabras, perdón, que dentro de este entorno de programación se ponen en azul y negrita, son palabras de uso reservado. Quiere decir que yo como programador no me puedo fabricar una variable que se llame verdadero, ni que se llame como. ¿Se entiende? Yo quiero fabricarme una variable, ¿qué nombre le puedo dar? El que quiera, menos las palabras reservadas. Y verdadero y falso son palabras reservadas. ¿Está claro esto? Eso ocurre en casi todos los lenguajes de programación que yo conozco. Prácticamente todos los lenguajes tienen reservas respecto al uso de ciertas palabras o de ciertos símbolos. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia misma del lenguaje. ¿Sí? Si yo quisiera fabricar una variable que se llame escribir, cuando el lenguaje de programación llegue a este renglón, no va a saber si estoy hablando de mi variable o si le estoy hablando del verbo escribir para que el loco escriba algo. ¿Se entiende? Entonces uno no puede poner como nombre de variable palabras reservadas, ni como nombre de variable, ni como nombre de procedimiento, ni nada. O sea, todo lo que acá se ve en letra flaquita son las cosas donde yo tengo libertad de poner el nombre que quiera. Lo que se ve en azul no tengo esa libertad, son palabras de uso reservado. ¿Sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a dejar que lindo sea verdadero. Está, diría un compañero que tengo ahí en el IES, un programador, siempre dice que él es lindo. Entonces habría puesto acá como el programador. Y va a salir impresa la palabra lindo. Fíjense ustedes cuando lo corro el programa. ¿Ven lo que dice? Sale el 75, que es el resultado de sumar A más B, que son numéricas, y abajo sale el valor de la variable lindo, que le dije yo que era verdadero. Por eso me lo muestra así. ¿Está bien? Y con esto, y ya me voy metiendo un poquito en el tema que tenía para hoy, pero igual vamos a hacer un poco más ordenado, luego vamos a volver. Pero ahora ya que estoy acá, me gusta usarlo. ¿Sí? Vamos a poner otra variable booleana que se va a llamar alto. ¿Sí? Vamos a hacer que alto también valga verdadero. ¿Sí? Entonces le vamos a crear esta variable lindo y alto. ¿Sí? Hemos creado dos variables booleanas, ¿sí? O lógicas, que son la variable lindo y la variable alto. ¿Está? Para ir separando el código que quede más o menos legible, lo voy a poner así. Dije booleana, así dije. Se lo pongo acá porque... Booleana porque viene de Boole. Boole era un matemático inglés que fue el que investigó y desarrolló un álgebra, un sistema algebraico particular, que es el álgebra binaria, es el álgebra del verdadero falso, del 1-0, ¿sí? No los números binarios que ustedes están viendo en álgebra, el sistema de numeración binario, no eso, sino el álgebra de donde las cosas pueden ser o no ser binariamente, y específicamente eso tiene incidencia en teoría de conjuntos. Y eso fue lo que hizo posible la computación también. Así que si uno tuviera que construir algunos monumentos, digamos, ¿sí? En el museo de la programación, en el museo de la computación, ¿me están viendo a mí o a la pantalla? Ah, la pantalla está bien. En el Museo de la Computación habría varias esculturas. Una es la de Alan Turing, que nombramos hace un rato. La otra es de este matemático Boole, que no recuerdo su nombre de pila, su apellido era Boole, por ser el creador y el desarrollador de la lógica binaria,
no del sistema de numeración binaria, sino de la lógica binaria, de las operaciones lógicas. ¿Cuáles son las operaciones lógicas? El AND, el OR, el NOT, ¿sí? O sea, en castellano, la I, la O, el NO, ¿sí? Entonces, estos dos serían seguramente las primeras dos estatuas del Museo de la Informática, ¿no? Y habría muchos otros, como von Neumann, qué sé yo, y tantos más, eh, como Sir George, que era fue un, digamos, un científico y programador inglés que inventó y modeló un método para ordenar datos tan magnífico y tan alevoso que revolucionó la computación, digamos. O sea, si ese tipo no hubiera inventado el quicksort, que se llama, que nosotros lo vamos a estudiar, solo que nos falta bastante agua abajo el río, eh, el mundo que conocemos tampoco sería como lo conocemos. La internet no existiría, por ejemplo. Así que muchos de los desarrollos han tenido que ver con ciencias, ¿sí? Con las ciencias de la computación y no solo con la construcción de aparatos o de software, ¿sí? Hay mucho de científico en esto. Bueno, para no dar muchas vueltas, ya vimos que si imprimo una variable lógica, si escribo una variable lógica, se lee verdadero o se lee falso, ¿sí? Pero miren, yo puedo, por ejemplo, poner, cómo le diría? Yo quiero saber si es lindo y alto. ¿Está bien? Lindo está puesto en verdadero y alto está puesto en verdadero. Entonces pregunto, ¿es lindo y alto? ¿Qué opinan ustedes? Josh Bull, ahí está, aporta Evangel, muy bien. Bueno, fíjense ustedes, saldrían dos cosas, saldrían dos cosas si acá hubiera una coma. Mira, fíjense la diferencia, ¿eh? Lo vamos a correr, miren. Verdadero, verdadero. Están pegados los caracteres porque no los separé, ¿ven? Pero sale dos veces, verdadero de lindo y verdadero de alto. ¿Por qué? Porque hay una coma. ¿Y qué quiere decir la coma en un comando escribir? Quiere decir, escribí esto y al lado escribí esto. ¿Ok? Ahora, si en vez de una coma yo pongo una I, esta I no es la I del castellano diciéndole a la computadora, che, computadora, escribí esto y después escribí esto. Esa I no logra esa acción. Esta I es la operación lógica de I. Entonces yo digo, ¿cuándo es verdad que algo es lindo y alto? Cuando es lindo y también tiene que ser alto. Supongamos que está así puesto, ¿sí? Lindo es, pero alto no. Entonces, ¿es lindo y alto como un solo paquetito? ¿Qué les parece? Es falso. ¿Está bien? Para que sea verdad lo que encierra este paréntesis, tienen que ser verdad los dos elementos que están conectados con una operación de I. ¿De acuerdo? Veámoslo en ejecución. ¿Ven que dice falso? ¿Falso? ¿Por qué? Porque lindo es, sí, es verdadero, pero alto es falso. ¿Y cuánto es la I entre un verdadero y un falso? Es falso. Y si fuera al revés, si este fuera falso y el otro fuera verdadero, ¿qué pasaría? Miren, piensen un poquito. ¿Es verdad que es lindo y alto? Es falso, si no es lindo. ¿Está? Entonces acá también va a mostrar, claro, acá también va a mostrar falso. ¿Ven el falso que sale ahí? ¿Sí? Y si pongo los dos falsos, ¿qué va a pasar? Piénsenlo un poquito. A ver, ¿es lindo? Claro, no es falso, es falsazo, digamos. ¿Está?
¿Es lindo? No. ¿Y es alto? No. Ah, entonces es lindo y alto. Menos. Pobre vaso, no es ni lindo ni alto. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, ¿cuál es la única manera que un i me dé como resultado verdadero? Esta, ¿sí? Verdadero con verdadero. Recién ahí voy a tener un resultado verdadero. ¿Está? ¿Se comprende? Y así como está la i, está la o, chicos. Está la o. ¿Eh? Que encima hay dos O, pero bueno, hablemos de la O general. Cuando uno no aclara, es la O general, que se llama O inclusiva. Y yo te digo, por ejemplo, ponele que está así. ¿Qué les parece? ¿Es lindo o alto? ¿Es alguna de las dos cosas? Sí. Lo corremos y dice verdadero. Correcto, está muy bien. Si tuviera al revés, si acá dijera falso y abajo dijera verdadero, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Es alguna de las dos cosas? ¿Es lindo o alto este tipo? Sí, evidentemente. Lo corremos. Verdadero. Muy bien. Ahora, fíjense acá. Si acá dijera verdadero, ¿sí? ¿Lindo? Verdadero. ¿Alto? Verdadero. Pregunto, ¿es lindo o alto? ¿Es alguna de las dos cosas? Y sí, recontra sería. Es re verdadero. Porque para que sea verdad la O, necesita que una de las dos cosas sea verdadera. Acá las dos son verdaderas. Es recontra verdadero esto. Miré con F9. ¿Ven? O sea, ¿cuál es la única manera que una O me va a contestar falso? Exacto. ¿Tá? Entonces, ahora que los dos son falsos, pregunto si es lindo o alto y los dos son falsos, evidentemente la respuesta esperable es que sea falso. ¿Está bien? Ahora, todo esto que está entre paréntesis, ¿sí? Me dio falso recién, ¿verdad? Porque la O entre dos falsos me da falso, ¿sí? Miren qué bárbaro si le pongo hacia adelante. Le pongo no adelante. No. No quiere decir lo contrario. ¿Está bien? Entonces, ¿qué me va a dar ahora? Verdadero. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo opera esto? Como en álgebra, como en matemática. ¿Sí? Lindo o alto, ¿qué me dio? Falso. Negado, verdadero. ¿Está bien? Entonces uno puede construir, ¿y qué pasa? Pasen hasta las reglas algebraicas. Hay una que se llama, lo van a estudiar esto seguramente en detalle en alguna otra materia, en álgebra de Boole van a ver ustedes, aunque sea un poquito, en matemática discreta, ¿sí? Pero ¿se acuerdan la ley de los signos? Cuando ustedes metían un signo menos que estaba antes de un paréntesis para adentro. Bueno, acá se hace algo parecido. La negación que está afuera se puede meter adentro del paréntesis, ¿sí? No lindo, no alto. Lo que pasa es que cambia la I por O. ¿Está bien? Eso se llama ley de De Morgan. ¿Sí? Es una de las varias leyes algebraicas que hay dentro del sistema de álgebra de Boole. ¿Está? Entonces, decir que no es lindo y tampoco es alto es lo mismo que decir que es falso, que es lindo o alto. Parece un juego de palabras, después es un poco confuso, pero opera algebraicamente exactamente del mismo modo. ¿Está? Entonces, sabemos la función lógica no, que en BASIC es not, con una T. Sabemos la función lógica y, que en BASIC es and. Y sabemos la función lógica o, que en BASIC es or. ¿Sí? Hay otras funciones lógicas, como por ejemplo la o exclusiva, que yo no sé si este lenguaje la soporta, me supongo que sí. Vamos a ver acá en la ayuda del lenguaje, operadores y funciones. No, mira, no la tiene. Solo tiene la I, la O y la negación. ¿Está bien? Bueno, yo les cuento cómo funciona la O exclusiva, que en BASIC se pone así, XOR. ¿Sí? La X de exclusive, exclusiva, o exclusiva sería. Es una abreviatura así, como del inglés. ¿No?
La O exclusiva, que este lenguaje que estamos usando nosotros no la soporta, en este caso, que está planteado ahí, así como está planteado, ¿sí? Si acá dijera XOR, repito, que acá me va a dar un error, porque esto no es una operación lógica que nuestro lenguaje PSEINT conozca. Pero si esto tuviera en BASIC, acá no me daría un error, sino que me daría un resultado. ¿Cómo funciona el XOR? El XOR significa, quiero que una y solo una de las dos sea verdadera. O sea, si el O común, cuando cuando me daba verdadero, ¿sí? El O común, cuando esta y esta, las dos son verdaderas, el O común da verdadero por resultado. Lo hemos visto recién, ¿sí? Que yo fue el que dije el recontra verdadero, ¿ok? La O exclusiva, cuando los dos son verdaderos, me va a dar como resultado falso. Quiere decir que la O exclusiva significa que sea este o este, ¿sí? Y al mismo tiempo no ambos. ¿Está? Que sea cualquiera de los dos y, qué lindo, sea distinto de alto, por ejemplo. ¿Mm? Hay toda esta expresión es para decir la funcionalidad lógica de XOR. Uno dice, bueno, yo me fijé acá, este lenguaje no sabe la función XOR, pero la verdad, y lo acaban de comprobar, no hace falta. ¿Por qué no hace falta? Es porque la puedo programar. Si yo quiero decir que sea solo una de las dos cosas, lo puedo decir así. O lo puedo decir de otras maneras, como por ejemplo, podría decir, yo quiero que sea lindo y no alto, ¿está bien? O alto y no lindo. ¿Está bien? Esta expresión que puse acá es equivalente a esta expresión que puse acá. Y las dos se comportan del mismo modo. Las dos son verdaderas cuando solamente uno de estos dos es verdadero y falsa en los otros dos escenarios. Miren, lo vamos a probar. Si este fuera falso si lindo fuera falso y alto fuera verdadero, observen cuál es la salida. Verdadero. ¿Por qué? Porque hay solamente uno de los dos que está siendo verdadero. Lo voy a dar vuelta. Voy a poner verdadero acá y voy a poner falso acá. ¿Sí? Vean cuál es la salida. Verdadero. ¿Por qué? Porque solamente uno de los dos está siendo verdadero. Si los dos fueran falsos, obviamente la salida va a ser falso. ¿Ven? Hasta acá viene comportándose como una O común. ¿Dónde está la diferencia? Acá. Cuando las dos son verdaderas, ¿sí? Fíjense qué pasa. Cuando las dos son verdaderas, la O común me hubiera dicho verdadero acá. En cambio, esta función que acabamos de implementar, que es la O exclusiva, me dice falso. ¿Por qué? Porque justamente es una O exclusiva. Uno y solo uno de los dos puede ser verdadero. El otro tiene que ser falso. ¿Tá? Y en realidad no la implementa porque la función de O exclusiva es ni más ni menos que la función de distinto que. O sea, yo acá le hice trampa. Esto que puse acá es totalmente el pedo. ¿Cuándo lindo y alto son distintos? Cuando uno es verdadero y el otro es falso. ¿Se dan cuenta? Si los dos son iguales, si los dos son verdaderos, no son distintos. Y si los dos son falsos, no son distintos. Por eso es que acá en la lista de operadores lógicos no está el XOR. Porque decir XOR es lo mismo que decir distinto que. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, de todo esto trata la situación profesional número 3. Así que ya tenemos 3 en la bolsa. ¿Sí? Y se pueden hacer tablitas con estas cosas, hay un montón para estudiar. Y uno dirá, ¿y para qué me sirve esto verdadero, falso, verdadero, falso? Y bueno, sirve justamente porque en las condiciones de un programa no siempre ocurren cosas como esta que habíamos visto acá, donde uno hace una preguntita, así como un chiquita, y si no, hace otra preguntita, y si no, hace otra preguntita. Hay veces que la pregunta es más compleja. ¿Está bien?
Hay veces que la pregunta es más compleja, ¿sí? Yo quiero comparar una determinada variable y quiero, por ejemplo, si esta variable está comprendida entre tanto y tanto, quiero hacer una cosa, o si no, entre tal otro y tal otro también, ¿sí? Entonces necesito hacer la pregunta de un modo más complejo. Por eso es que aparece el uso del AND, del OR, del NOT, de los paréntesis para jerarquizar, ¿eh? Supongamos un ejemplito muy, muy trivial vamos a hacer, ¿sí? Mira, ¿han visto lo que he hecho? He creado una variable de edad de tipo numérica y acá le estoy poniendo al usuario que ingrese la edad y la estoy leyendo, ¿sí? Entonces yo quiero preguntarle al usuario. Supongamos que esa edad de la persona es porque yo tengo un espectáculo teatral con una alta carga de violencia y, no sé, y desnudos, ¿no? Entonces yo paro un tipo en la puerta y el tipo en la puerta tiene este programa. A ver, póngame la edad, a ver si lo dejo pasar o no lo dejo pasar. Y yo tengo órdenes de que menores de edad no pasan y mayores de 65 tampoco, porque seguro se me va a infartar algún viejo si pasa. ¿Está bien? Entonces, si el tipo pasa, depende de que esa edad que el tipo tiene sea mayor o igual que 18. Preste atención acá. Y esa edad tiene que ser menor o igual que 65, porque fuera de ese rango no lo quiero dejar pasar. ¿Está? Entonces, si la edad está entre 18 y 65, ambos extremos inclusive, escribir pasa. ¿Eh? Y si no, escribir no pasas. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo. No entiendo muy bien la pregunta. El resultado, mira, quizás se te aclara de este modo. ¿Ven que hay un recuadro gris marcado ahí? El resultado de todo ese recuadro gris es verdadero cuando la variable edad esté en este rango. Y es falso cuando está fuera de ese rango. Entonces, si el resultado del cuadrado es verdadero, el programa hace esto. Y si el resultado del cuadrado es falso, el programa hace esto. Ah, sí, es que bueno, pasa significa verdadero. Por eso entro. El condicional, el if, el sí, evalúa la condición, es decir, la resuelve. Y si el resultado le dio verdadero, entra y hace esto. Y si no le dio verdadero, sino que le dio falso, entra y hace esto. La condición que uno pone en un condicional no puede ser jamás otra cosa distinta que verdadero o falso. ¿Se dan cuenta? Porque es una condición lógica, es una operación lógica, no una operación numérica. ¿Sí? Yo no puedo poner, por ejemplo, así. Miren, supongamos que pongo así. A ver dónde está. Supongamos que pongamos así. Si edad, entonces, mira, ¿qué dice acá? No coinciden los tipos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir los tipos de datos? Muchas veces cuando dice la palabra tipo solo, se refiere a tipo de datos. Edad, ¿qué tipo de dato es? Nosotros mismos la creamos la variable. ¿Qué tipo de dato es edad? Es un número, ¿sí o no? Bárbaro. Y el condicional, el sí, espera encontrarse justo al lado de la palabra sí, espera encontrar un tipo de dato lógico. Yo tengo, ¿cómo un tipo de dato lógico? Si lo que estoy poniendo es una pregunta, cuando puse que edad fuera mayor o igual que 18. Eso no es un tipo de dato lógico, es una pregunta. No, sí es un tipo de dato lógico. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto puede valer eso que marque?
Alguien que me responda, ¿cuánto puede valer eso? ¿Qué valores posibles tiene eso que marqué? Eso puede tener dos valores posibles, solo dos valores. Puede valer verdadero o puede valer falso. ¿Se dan cuenta? Porque la edad es mayor o igual que 18 o no lo es. O sea, ¿es verdadero o es falso? Entonces, ahí el sí no se queja. ¿Por qué? Porque lo que tengo puesto a su derecha es una expresión evaluable como verdadero o como falsa. Bacanudo. Yo voy a decir, ¿pero qué es? ¿Es verdadero o es falso? Ay, qué sé yo, depende del dato que ingrese el usuario en esta variable. Por supuesto que depende. ¿Está? O sea, acá no importa si es verdadero o si es falso. Lo que importa es si puede serlo. Puede ser verdadero o falsa, solamente uno de los dos valores posibles. Sí, señor, esta expresión cumple con esa condición. Bacanudo, entonces el if funciona. Si cuando llegue el momento de evaluarlo resulta que dio verdadero, va a escribir esto. Y si dio falso, va a escribir esto otro. ¿Está? Veamos el programa andando. ¿Sí? Ingrese la edad de la persona. Bueno, qué sé yo, 40 años. Pasa. ¿Está? Ingrese la edad de la persona, 12 años. No pasas. Estás leyendo acá, ¿no? Ingrese la edad de la persona, 70 años. Pasa. Está mal. Ah, porque borré lo de recién, ¿se acuerdan que decía? Lo borré, yo mismo lo borré. Decía así. ¿Está bien? Ahora sí, lo corremos bien. Qué papelón. Bueno, 70 años. A ver. No pasas. ¿Está bien? Porque está fuera del rango. ¿Se comprende? Y si tiene justo clavado 18, pasa. Ah, y si tiene justo 65, que era el otro extremo también incluido, también un extremo abierto, pasa. ¿Mm? Y si tiene, estas son rarezas de este lenguaje, si tiene 65 años y un mes, no pasa. Porque bueno, admite decimales, los datos numéricos en este lenguaje no hace distinciones entre datos enteros o datos con decimales. Otros lenguajes como Visual Basic sí hacen distinciones. ¿Se ha comprendido? Bueno, les tiene un montón de cosas juntas y mezcladas, como es mi estilo, pero sí me gusta que en este variete de cosas que estamos viendo, vayan como quedando en claro poquito a poco los diferentes elementos que constituyen un programa. Entonces, ahora eh, cerramos ya la pregunta que me habían hecho de por qué son distintos los pseudocódigos del libro a los que estamos escribiendo en este lenguaje, porque allá definimos el formulario y acá no, básicamente, y porque el estilo tendrá sus particularidades. Yo acá pongo flechita, les expliqué el motivo. Puedo ponerle igual que si fuera Basic, y anda exactamente lo mismo, es lo mismo. Pero la flechita es como una manera de reforzar esta idea o concepto de que esta operación igual es una operación de asignación. Acuérdense siempre que toma este valor, si es una operación la resuelve y ese resultado es el que guarda dentro de esta variable. Siempre lo de la derecha se guarda en lo de la izquierda, nunca al revés. ¿Vamos? Bueno, está salva de eso, está hablado otra vez, vimos otro ejemplito de if con una lectura, y ustedes tenían que hacer aquello que me prometieron hace un rato, que era escribir solitos y en sus computadoras el programa que resuelva esto. Bueno, muchachitos, acá estamos. ¿Cómo se vino frío, che? 30 segunditos, vamos. Aburen tranquilo, 30 segunditos más. Diga. Oh, eso es ansiedad, che. Gaspi, bueno, vamos a conversarlo. Pero vamos a hacer una cosa, mira, te pido que tratemos de seguir un poquito el orden. ¿eh? Eh, déjame que lo chusme igual. Claro, es que esto es re complejo. Esto es re complejo. Lo vamos a hacer igual, pero
no lo vamos a poder hacer con el cint a esto, lo vamos a tener que hacer en BASIC, porque para hacerlo en cint va a hacer falta un recurso que ustedes todavía no manejan, que son las estructuras repetitivas. En cambio en BASIC es más fácil. Lo vamos a resolver pero en BASIC. No te preocupes que no es apto para cint este ejercicio. O es apto. Claro, tenés que hacer una repetitiva, tenés que hacer un bucle que pregunte y sigue preguntando y por cada número que pregunta compara. En cambio en Basic no hace falta porque la misma pantalla está cumpliendo la misión de repetitiva. Cada vez que lo usas estás haciendo una repetición de la pantalla. ¿Mm? Pero bueno, lo vamos a ver en detalle seguramente el lunes. ¿Sí? Lo que sí quisiera ahora es que me cuenten cómo les ha ido. ¿Han podido programar este primero? Que es muy simple, a comparación de lo que hicimos hace un rato. Y de todas formas, sí me gustaría, por favor, que el que no le haya salido o tuvo algún problema, me lo diga. Acá dice, no entendí la primera. El primer ejercicio, Ignacio o Juani, ¿se refieren a que no entienden el primer ejercicio? Bueno, lo revisemos de nuevo. Dice, dada esta pantalla, el usuario deberá ingresar un número en la caja de texto, así que acá donde dice número va a poner un número, toca el botón clasificar y acá en la etiqueta de resultado tiene que aparecer la palabra positivo o negativo, según sea el número que ingresó. Si puso menos 10, tiene que decir negativo. Si puso 8, tiene que decir positivo. ¿Sí? Eso es todo. Para implementar eso en Saint es prácticamente lo mismo que hicimos acá. Es más, esto es más complejo porque está evaluando. Ah, perdón, me están viendo a mí. Avísame que yo me cuelgo, no me doy cuenta que me siguen mirando a mí. Tengan presente eso. Cuando se nota que hablo como si ustedes estuvieran mirando mi pantalla y no la están viendo, es porque me olvidé proyectarla. ¿Mm? Entonces, el tipo pone acá donde dice número un numerito, toca el botón clasificar y acá abajo tiene que aparecer la palabra positivo o negativo. En Saint, nosotros lo acabamos de hacer. Le pedimos al tipo que ponga la edad y nos fijamos si la edad está dentro del rango, le ponemos pasa y si no, le ponemos no pasas. Es básicamente eso mismo. ¿Ah? O sea, la resolución completa de ese ejercicio se llama positivo y negativo, simplemente ingresa un solo número, el único dato que va a ingresar es un número, que es una variable que la podríamos llamar así. No hay datos lógicos que ingresar. Todo esto que habíamos puesto era jugando un poquito con los valores de verdad. Y acaba de decir simplemente ingrese un número. ¿Mm? El dato a leer no es edad, el dato a leer es la variable que acabamos de crear, que se llama número. Y la pregunta que vamos a hacer es si número es positivo o es negativo. ¿Cómo pregunto si un número es positivo? Sí, señor. Si número es mayor a 0, quiere decir que es positivo. Y si no, ¿cómo es? Negativo. ¿De acuerdo? Y esta es toda la solución del ejercicio es esta. Tal cual lo están viendo ahí. Si en su compu escribieron algo así o muy parecido a esto, respuesta correcta. Si alguien se trabó o no supo cómo resolverlo, bueno, esta es la manera. Y si alguien hizo esto y está teniendo un error en la pantalla, algo que le está acusando un error y el programa no corre, por favor avíseme, tomo control de la máquina y lo revisamos, ¿sí? Yo ahí lo voy a ejecutar. Fíjense ustedes, acá está en ejecución el programa que acabamos de hacer. Yo pongo, por ejemplo, el 8 y dice positivo. Si pongo el menos 5, negativo. ¿De acuerdo? Problema resuelto. El asunto es, y de eso se trata el segundo ejercicio, que el 0 no lo estamos considerando. ¿Está bien? Es más, el 0 no es ni positivo ni negativo, ¿cierto? Pero así como está planteado, miren, ¿no? Porque esto está bueno, ¿no? Así como está planteado el programa, así como está planteado. Si yo pongo 0, ¿qué me va a mostrar? No vale correr. No vale correr. Eso.
No es que no vamos a mostrar nada. Me van a ir a preguntar si número es mayor que 0. Si yo ingresé 0, 0 no es mayor que 0. Entonces, si esto no se cumple, ¿qué es lo que va a mostrar? Negativo. ¿Se dan cuenta? Entonces el 0, mi programa, este programa, el 0 me lo va a informar como negativo. Porque la pregunta que hice para determinar su positividad era si número era mayor a 0. Efectivamente, si lo comprobamos, supongo 0, va a salir la palabra negativo. ¿Bien? ¿Y qué cambio le haríamos al programa si yo quisiera que el 0 me lo muestre como positivo? ¿Si número qué? Miren, miren esto, ¿eh? Si no, bueno, esa sería la respuesta para el ejercicio 2. Yo digo en el 1. Si yo quiero que en el 1, el 0, en vez de informármelo como negativo, me lo informe como positivo. Tan sencillo como hacer esto, chicos. Miren. Claro. ¿Ven? Ahí estoy preguntando si número es mayor o igual que 0, muestre positivo. Y si no, muestre negativo. Con ese solo simbolito ya lo hemos resuelto. Veámoslo. Veámoslo andando. Si pongo el 5, dice positivo, como antes. Si pongo el menos 2, dice negativo, como antes. Y si pongo 0, ahora dice positivo. ¿Por qué? Porque el 0 pasó positivamente esta condición, que antes, como no estaba el signo igual acá, no la pasaba y salía negativo. ¿Bien? Lo que pide el segundo ejercicio justamente es una ampliación del anterior para considerar el 0, de manera tal que el 0 sea una tercera posibilidad. Por tanto, los resultados posibles pueden ser negativo, 0 o positivo. Ya son tres categorías o tres carteles posibles por mostrar. Y esto nos hace acordar al problemita de ayer con el índice de la masa corporal. Es lo mismo, pero más simple. ¿Se dan cuenta? Entonces, si el número es mayor que 0, escribo positivo. Y si no es mayor que 0, ¿qué voy a tener que hacer en el si no? ¿Quién me dice qué tengo que hacer ahí? ¡Ja! ¡Excelente! ¡Brillante! Otro sí, porque si no es mayor a 0, hay dos posibilidades. Las posibilidades son que sea negativo o que sea 0. Entonces, ¿qué tendré que preguntar acá? Otro sí, igualito que este, ¿eh? Preguntando si número, por ejemplo, es menor a 0. ¿Por qué? Porque si es menor a 0, quiero escribir negativo. Y si no, ¿qué querrá escribir? Escribir 0. ¿Y qué me falta ahí, Evangel? Mire bien. ¿Qué me está faltando poner justo ahí donde estoy? Sí, señor. Fin, sí. ¿Te acuerdas que te pasó ayer, Evangel? Por eso te di la palabra a vos. ¿Sí? Y acá te dice, claro, o al final de cada sí, porque hay algunos sí que no llevan si no. ¿De acuerdo? Ahí está correcto, ¿ves? Entonces, si el número es más grande que 0, muestra positivo. Si no, se fija, si el número es más chico que 0, muestra negativo. Y si tampoco fue verdadero esto, o sea, este es el si no del si no, y muestra 0. Pero este sí, esta pregunta, termina con este fin sí. Y esta pregunta termina con este otro fin sí. Por eso, cuando miramos el diagramita, nos lo va a mostrar lo que veíamos ayer, ¿se acuerdan? Nos lo va a mostrar adecuadamente. ¿Sí? Ingreso el número y pregunto, che, ¿es mayor de 0? Positivo. Chao.
es menor a 0, o sea, perdón, no es mayor a 0, o sea, falso, que la f de falso. Es falso que el número es mayor a 0, ¿qué hago? Y bueno, pregunto a ver si es menor, porque si es menor, muestro negativo. Y si tampoco fue menor a 0, y bueno, muestro 0. El camino de los dos falsos me lleva a 0. ¿Bien? La gráfica esta es bastante representativa. ¿Mm? Acá donde se juntan los dos flujos, por el sí y por el no, de una pregunta, de un sí, en este punto donde está la cruz ahora, acá no se dibuja, pero acá está el fin sí. ¿Mm? Lo mismo que acá, ¿ven? Acá está el fin sí de este sí. Por verdadero tiene esta rama, por falso tiene toda esta rama. Y acá está el fin sí. Y después va fin falso. ¿De acuerdo? Excelente, ya hemos hecho el 1 y el 2. Ahora, veamos cómo haríamos esos mismos dos en Basic, ¿sí? Vamos a ver si logro abrir el Visual Basic. Voy a abrir el 2010, que es un poco más liviano, porque mi compu tiene abierta 37.000 aplicaciones al mismo tiempo. Me debería comprar un i7 con 16 GB de RAM y 2 TB de disco duro, y etcétera. El problema es que mis hijos tienen que morfar, y las dos cosas son dos condiciones mutuamente excluyentes. O le doy de comer a mi hijo, o me compro una computadora como la gente. Ya llegará el momento. No sé si ustedes con John han visto la versión 2010 o la 2019 o cuál de Visual Studio, pero son todas muy parecidas, prácticamente idénticas. ¿Eh? Creo que por defecto la pantalla es negra en el otro, pero eso también se puede cambiar. Sí, están caros los componentes. Después de la devaluación hemos quedado bastante atrasados. Bueno, acá estamos. No me voy a poner muy exquisito con el maquillaje, ¿sí? Pero básicamente acá había un adornito que decía ingresa un número, ¿sí? Así el texto de esa etiqueta tiene que ser ingrese un número y lo clasificaremos. No sé exactamente qué decir el cartel, pero era parecido, ¿sí? Había una etiqueta acá que decía justamente número, ¿sí? Había una caja de texto al lado que decía, no decía nada, pero esa caja de texto en la que voy a estar ingresando un número, después le vamos a poner un nombre adecuado, un nombre pertinente a la caja de texto para que se vea bien, y había un botón al lado que decía clasificar, ¿cierto? ¿Sí? Y había otra etiquetita más acá abajo que decía resultado. Y había otra etiquetita más acá al costado de esta, que es en sí otra etiqueta, cuyo texto era simplemente una secuencia de guiones bajos. ¿Sí? Más o menos esta era la pantalla. Me está faltando ponerle título a la pantalla y esas cosas. Le puedo toquetear un poquito las propiedades para que estos dos botones de maximizar y minimizar no estén, en fin. Dije que no iba a toquetearle mucho la estética y al final se lo termino toqueteando. Minimize box y maximize box para que salga eso. Y encima le puedo poner el form border style para que no sea que el usuario no le pueda cambiar el tamaño, sino que sea de borde fijo. Ahí quedó el formulario bastante más decente. ¿Sí? Si lo corremos con F5. Ahí está, es el formulario que hemos creado.
Esto ya lo han visto con John en el laboratorio, supongo que acá no hay nada nuevo, lo único que he hecho han sido dibujitos. Pero por supuesto esto no hace nada, no anda, yo acá pongo un número, aprieto el botón y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no programé nada todavía. No le dije qué hacer con esto a Visual Basic, ¿sí? Para decirle qué hacer, cuando el usuario haga clic en este botón, lo que hago es doble clic acá y me abre la ventana de edición de código, ¿sí? Y está ya paradito justamente en el código del evento clic sobre el botón que se llama botón 1. Lo cual ahí ya me genera a mí, me prende una luz de alerta. Hediondo que el botón se llame botón 1. Lo primero que tengo que hacer es dibujar la pantalla. Lo segundo que tengo que hacer es darle a los objetos de pantalla con los cuales voy a interactuar nombres adecuados, ¿sí? Entonces este objeto que es la caja de texto número debería llamarse, en vez de textbox 1, debería llamarse txt número. Este otro objeto que es el botón de comando debería llamarse cmd clasificar. Lo que habíamos escrito recién en el código. Y este debería llamarse lbl resultado. ¿Sí? Entonces, ahora sí vamos a programar este botón que corresponde al evento clic que el usuario va a realizar sobre el botón cmd clasificar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Simplemente la lógica del programa que hicimos recién, que es un if. Preguntaremos si el número que el tipo puso acá adentro es mayor a 0 para escribir positivo y si no, acá abajo voy a escribir negativo, ¿de acuerdo? Entonces para eso vamos a poner así, fíjense, txt_número.text es el contenido de la caja de texto, ¿sí? Toda esta expresión refiere al texto que el usuario escriba acá adentro cuando el programa esté andando, ¿está bien? Lo que pasa es que es texto, justamente texto. Lo que yo quiero hacer es evaluarlo como número. Entonces para eso vamos a poner una función de BASIC que se llama val, que me da el valor de este texto. Es decir, este texto que va a ser la cadena 2.5, la cadena de caracteres 2.5 es lo que va a valer, con el tipo pongo 25 ahí adentro, ¿no? Yo con la función val lo convierto en el número 25, ¿se entiende? Entonces pregunto, si el número, si esa cadena convertida a número es mayor a 0, entonces ¿qué? Bueno, entonces quiero escribir como resultado acá en esta etiqueta la palabra positivo, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a decir que lbl resultado.text valga positivo. ¿Está? Y si no, en Basic se pone else. Lo que quiero es mostrar la palabra negativo. Y listo, chicos, este es todo el programa. Si ustedes se fijan en esto y lo comparan con esto, bueno, acá lo ampliamos, ¿no? Es lo mismo, solo que acá está en castellano y en este otro está en inglés. Pero es lo mismo. Es más, ya que estamos, lo podemos hacer completito. La otra pregunta era, si no era mayor que 0, era si fuera menor que 0, ¿sí? Entonces vamos a hacer así. Lo pego acá y digo, si el número en vez de ser mayor que 0 es menor a 0, informo negativo. Y si no, el último de los si no, informo 0. Esto se lo saco, que ya no va. Ya quedó idénticamente igual que el que tenemos acá. Es exactamente igual, exactamente igual. Solo que acá, como es más fácil en Sein, porque no tengo todo este quilombo de los tipos de datos, que cadena, que número, convierte solo, me hace un montón de gauchadas, que en Basic está bueno ser un poco más explícito. Tengo que poner la función val para convertir una cadena en un número. ¿Está bien? Pero fíjense, lo ponemos a funcionar. Entonces, si yo en mi programita ingreso el 8, me va a mostrar positivo. Si ingreso el menos 2, me va a mostrar negativo. Y si ingreso un 0, me va a mostrar 0. ¿Comprendido? ¿Sí? Bueno, ¿quieren que les suba el proyectito ese que hicimos? ¿Hace falta o es muy trivial? No sé, ustedes me dirán.
Les puedo publicar en el grupo de WhatsApp, le pongo, mejor en el espacio del IES virtual, le subo el código este, ¿sí? Ah, bueno, hay que ver qué visual bajaste, porque yo te recomendaría, si no, hay que ver como qué recursos tiene tu máquina también. Pero el Visual 2010 es mucho más liviano de correr que el Visual 2019. ¿Mm? Yo te recomendaría que hagas eso. Incluso le podés pedir al profe de laboratorio que te ayude, que te dé una mano para hacer andar tu... Eso es fundamental, porque estando así a distancia es fundamental que tu máquina visual funcione siempre. ¿Eh? Bueno, no es tan raro. Te repito que tiene mucho consumo de recursos Visual Basic. Si tu máquina no tiene mucha memoria y no tiene un procesador rápido, el Visual Basic 2019 se te va a trabar, no va a andar bien. Así que ahí te recomiendo bajar de versión, poner el 2010, por ejemplo. Pero bueno, tendrás que verlo con John Casale, ¿sí? Bueno, queridos, no les quito más tiempo porque ahora tienen otra materia. Les voy a poner entonces en el foro del IES virtual el código de los dos proyectos. Uno escrito en Paint, que es este, y otro escrito en Visual Basic, que es este, ¿sí? Para que los puedan revisar, toquetear, probar, etcétera, etcétera, etcétera. Les pido que desde ahora hasta el lunes, que falta un montonazo, le peguen una buena zaranda al TID, a las situaciones profesionales del texto, hasta la tercera inclusive, ¿de acuerdo? Hasta la tercera inclusive, estamos en esa ya, y que revisen los ejercicios. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, señor. Este, con la situación profesional número 3 estaríamos ya resolviendo todo lo que hemos visto hasta hoy. ¿De acuerdo? Hagan los ejercicios de la guía y por supuesto en la semana les van a surgir dudas. Entonces, esas dudas que les surjan, pónganlas en el grupo de WhatsApp y las vamos trabajando de manera que tienen la posibilidad de consultar y no quedarse esperando hasta el lunes con alguna pregunta. ¿Estamos? Si algo de esto no le funciona en la máquina, también me avisa por privado y también lo ayudo. ¿Sí? Por lo pronto, eso ha sido todo. Los saludo. Les deseo una buena semana. Que anden muy bien. Chao, queridos.